Bueno, seguimos en Buen Día. Indalecio, estuvimos hablando estos días Sí. respecto de la iniciativa de la legislatura para adherir a la provincia a una ley que permite desfederalizar, de alguna manera, las causas de venta minorista de droga llamada narcomenudeo, ¿no? Hasta el momento hemos escuchado muchas voces relacionadas con este tema de los legisladores, de seguridad, de la policía, pero también es interesante ver cuál es la mirada que tienen sobre esta posibilidad la justicia federal, ¿no? Y sobre todo quienes se entienden en este tipo de causas relacionadas sobre todo con redes más grandes de narcotráfico. Y por eso estamos en comunicación con el fiscal federal número 2 de Tucumán, Pablo Camuña. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Doctor, ¿cómo está viendo, qué opinión tiene de esto que va a aprobar de manera inminente mañana la legislatura, ¿no? Esta posibilidad de provincializar la lucha contra el narcomenudeo. Yo tengo una posición un poco escéptica con respecto a estas normas, a este tipo de normas que ya se han probado en otras provincias. La Procuración General no tiene una posición institucional tomada, aunque hoy por hoy la Procunar, digamos que es la instancia que concentra las políticas criminales en droga, está a favor de la desfederalización. Yo sigo teniendo mis dudas sobre su eficacia, sobre todo. Pero bueno, si hay una decisión política de ir en ese sentido, a mí me parece que está bien, en tanto en cuanto se consideren algunas cuestiones y se las anticipe, digamos, porque Claro. ya la aplicación en otras jurisdicciones ha generado varios problemas, a veces bastante significativos, que lo que producen es que finalmente se termina adoptando una política que al mismo tiempo genera mayores gastos y tiene un menor impacto en la realidad de la comunidad, digamos, de la gente. Usted me menciona, digamos, estos problemas o estos temas que se han generado en jurisdicciones donde ya se ha adoptado este tipo de normativa. ¿A qué se refiere específicamente? Y el principal problema que tiene el sistema es que existe una zona gris, digamos, por llamarla de algún modo, gigantesca. Es decir, uno entiende, claro, que hay una diferencia entre una organización narcocriminal mediana o grande que opera internacionalmente y un dealer barrial. Hay una diferencia entre esas dos cuestiones claramente, que vende, o sea, el dealer que vende directamente dosis para consumo. Pero Claro. en el medio de esos dos extremos hay una cantidad gigantesca de casos que no se pueden clasificar inicialmente. Usted piense que hay un solo fenómeno que es el narcotráfico, digamos, que tiene en un extremo uno de estos fenómenos y en el otro extremo el otro. Claro. Todo lo que hay en el medio es debatible, al menos en cuanto a si corresponde, digamos, al narcomenudeo, si se entiende que es narcomenudeo o si se entiende que es narcotráfico. Entonces, se plantean cuestiones como quién va a determinar si es o no es narcomenudeo. Claro. O en qué instancia de investigación también, ¿no? Porque... ¿En qué instancia? Al principio, pues la policía que recibe la denuncia o que tiene un delito en flagrancia, ¿a quién avisa? ¿Al juez de la provincia, al juez federal, al fiscal de la provincia, al fiscal federal? ¿En base a qué criterios? Cantidad, conexión con proveedores. Y al mismo tiempo, si la justicia federal va a ser la que investigue a los proveedores, digamos, los mayoristas de estos kioscos, ¿cómo podríamos nosotros saber que se están desarrollando investigaciones en tales barrios, por ejemplo, si ya no tenemos esas causas? Hace falta entonces un sistema, un dispositivo, digamos, muy reglamentado que coordine muy preciso. ambas instancias, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a perder muchísimo tiempo en cuestiones de competencia, discutiendo si va para el federal o va para el provincial. O investigando, o superponiéndose en las investigaciones también, ¿no? En la persecución quizás de un mismo Eso grupo. es un riesgo que aún hoy tenemos dentro de un solo fuero que tiene un solo sistema procesal y una sola forma de investigación. Imagínense con dos fueros la dificultad de contar con información uniforme es mayúscula. Entonces, para evitar esos problemas es necesario generar dispositivos de coordinación.
Eso por un lado. Después lo que se ha dado muchísimo en las jurisdicciones en que se ha aplicado es que las instancias provinciales persiguen, durante los primeros años sobre todo, empiezan a perseguir el consumo, digamos, el consumo de estupefacientes. Claro. El consumo y la tenencia de insignificante, digamos, la tenencia de cantidades ínfimas. Al adicto, digamos, ¿no? Al adicto y al que sistema. tiene un poco más que lo que puede ser para consumo personal, pero que no constituye una seria amenaza, digamos, a la salud pública. Entonces, ¿qué es lo que sucede o lo que sucedió en estas provincias? Y bueno, se produce una superpoblación carcelaria de consumidores o personas de bajos recursos que cometen delitos de menor cuantía, digamos, relacionados con estupefacientes. Claro, y la situación carcelaria en Tucumán no está como para aumentar, digamos, ¿no? Ya sabemos que está en una situación de emergencia. Sí, y esto, o sea, porque la cuestión es cuál es el problema que se quiere abordar. Claro. Si el problema que se quiere abordar es el consumo de estupefacientes y la violencia social que trae asociada de alguna manera, la justicia penal siempre tiene un margen muy mínimo de impacto sobre eso, digamos, sobre la mirada meramente punitivista, digamos, que atiende solamente a la persecución y el enjuiciamiento y la condena de narcotraficantes, siempre ha tenido un efecto muy bajo sobre el consumo de la población. Esto pero lleva 30 años estudiándose en todo el mundo. Claro. Y hoy por hoy las sociedades más desarrolladas tienen a la justicia penal como una de varias formas de tratar, digamos, la cuestión del consumo, pero sobre todo se han desarrollado políticas que tienden a bajar la demanda más que la oferta, políticas de salud, políticas de desarrollo social, en fin, o sea, en la sociedad más avanzada la lucha contra el narcotráfico, como se les decía en los años 80, en la época de Reagan en Estados Unidos, ya está dejada de lado y se adoptan políticas más combinadas, digamos, por decirlo de algún modo. Y nada, y creo que el último punto también a resolver es que se genera una necesidad de infraestructura gigantesca. Claro. Ustedes piensen que en el Fuero Federal tenemos unos 300 empleados, funcionarios, magistrados, hay 2 edificios con, no sé, 10 pisos en total de personas que trabajan en casos desde la denuncia hasta el juicio oral y la ejecución de la sentencia. Todo eso tiene que crearse de cero para poder dar el mismo trabajo, porque lo otro es, o sea, si el problema tiene que ver con cómo funciona el Fuero Federal, en el Fuero Federal en los últimos años nada más hemos desarticulado 12 organizaciones de gran envergadura, digamos, de narcotráfico, de narcocriminalidad organizada, digamos, y según el Ministerio de Seguridad estamos en el 4º lugar, Tucumán, de la cantidad total de kioscos barriales de drogas que se han desmontado, digamos, y hay unas 150 personas condenadas por la justicia federal por estos delitos en estos últimos, solo para tomar los últimos 4 años, por ejemplo. Con lo cual, ese sería el piso, digamos, porque si lo que uno quiere es mejorar la situación, tiene que tomar la situación actual como un piso, y estos números, estas estadísticas, deberían mejorarse en el corto plazo. Sí. Doctor, ahora va a tener que seguir habiendo un trabajo coordinado, obviamente, entre provincia y nación, en lo que tiene que ver con la justicia. ¿Lo llamaron a usted o a alguien de la justicia federal para consultarle, para hablar, para ver cómo iban a instrumentar esta ley? A mí personalmente no. Tengo entendido que algunos colegas fueron llamados, pero no tengo claro si alguno... Nada institucional formal, digamos, claro. Claro, no fue nadie a la legislatura y usted es el que está específicamente con estos temas, ¿o no? Y nosotros, los 3 fiscales que trabajamos en Tucumán, estamos abocados a este tipo de delitos, sí. Ahora, a ver, si viene siendo, según lo que usted está hablando, viene siendo la lucha contra el narcotráfico, como usted dice, se le puso en aquel momento, en los 80, viene siendo, según las estadísticas, viene teniendo un efecto
positivo, este cambio quizás no atenta contra este trabajo que se viene haciendo, o estoy entendiendo mal. Miren, en Córdoba, en Buenos Aires, en Salta, por ejemplo, durante los primeros años de implementación del sistema, la justicia federal prácticamente dejó de trabajar en temas de narcocriminalidad. O sea, hubo una caída de causas, de cantidad de causas trabajadas del 80 al 90%. Lo que implica una capacidad, dejar de lado una capacidad significativa, digamos, la misma estructura que reúne estos números que sintéticamente, digamos, Sí, seguro. Les transmito, quedan ociosas, o sea, quedan dedicadas a otros temas, a otro tipo de delitos, a otro tipo de... y se tiene que crear de cero una estructura para abordar de nuevo eso. No sé, si a mí me preguntan desde el punto de vista de la economía, digamos, estatal, en el sentido de la utilización de recursos para lograr mayor eficacia, quizás reforzar, digamos, la agencia federal existe, sería más lógica que generar toda una estructura, pero de todas formas, como digo, si una decisión política tomada en base seguro. al estudio de la situación y a la necesidad de abordar estos problemas, digamos, con otro sistema, por lo menos me parece que debería tener en cuenta estas cuestiones que he señalado, las zonas grises, la persecución del consumo innecesaria y la necesidad de infraestructura. De hecho, la necesidad de infraestructura y la falta de fondos fue la razón, según entiendo, por la cual la Corte Suprema de Justicia de Tucumán suspendió la aplicación de la primera norma. Sí. Y yo creo que esas circunstancias se siguen dando actualmente, o sea, diríamos una situación bastante singular de una segunda norma donde todavía hay superpoblación carcelaria, los fondos nacionales no están garantizados, ni mucho menos, con lo cual, digo, también se presenta esta oportunidad, digamos, abordar el problema desde una mirada transversal, prestar atención a lo que dicen los expertos y a lo que también surge de la comparación de experiencias que ya se probaron, debería animar a hacer un sistema más eficiente, digamos. Doctor, las causas en general de narcomenudeo, narcotráfico que involucran drogas, la ley, digamos, establece que la investigación tiene que ser como impecable, ¿no? Muy clara en determinados aspectos para llegar al juicio oral y a una posible condena, ¿no? Esto apunta a la necesidad de capacitación de quienes llevan adelante la investigación y los operativos. Esto me imagino que ha llevado muchos años en las distintas fuerzas federales que intervienen. ¿Cree que en estos pocos meses las fuerzas provinciales pueden adquirir esos conocimientos como para llevar adelante causas que efectivamente deriven en condenas efectivas y en juzgamientos? Mire, ahí me parece que hay una confusión. He estado viendo las voces que han estado opinando sobre esto, y en realidad no significa ningún cambio para la fuerza provincial, por ejemplo. La fuerza provincial hoy por hoy, a través de la DIDROP, digamos, y de sus diferentes seccionales, está investigando en narcomenudeo con la justicia federal. Todos los problemas de dotación, capacitación, reconocimiento, jerarquización, digamos, y profesionalismo que tienen actualmente en su trabajo de narcomenudeo con la justicia federal, son exactamente las mismas con la justicia provincial, digamos. Son dos cuestiones separadas, me parece. O sea, nosotros trabajamos con la fuerza provincial y con las fuerzas federales, con ambas, digamos. Bueno, muchas gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias por estos minutos. Que esté bien. Hablamos con Pablo Camuña, fiscal federal, sobre esta ley que aprobaría mañana la legislatura sobre narco.